20 minutos nos separan de las 9 de la noche en la República Argentina. Acaba de comenzar el segundo tiempo del partido entre Boca y Racing por la Copa Libertadores. Nosotros seguimos aquí en la tercera edición de Central Noticias y junto a Amelia Fernández es tiempo de hablar de economía política y vamos a hablar ahora de política fiscal en la Argentina, ¿no, Amelia? Así es, Ariel, vamos a hablar un poco de esta segunda parte, ¿no? Los jueves, usted que por ahí a veces no puede venir los jueves, le cuento. Ya tuvimos la primera parte de lo que significa la política económica aquí en la Argentina. En esta segunda parte que estamos con el contador, y lo saludo ya aquí, así que buenas noches y bienvenido a su espacio donde hoy estamos aquí como para aprender. Me verá usted y lo verá él también, que ya tiene el punterito y va a empezar a explicarnos de qué se trata, sobre todo esta cuestión, ¿no? Política fiscal. Política fiscal, bueno... En realidad la idea genérica de armar esta seguidilla de exposiciones tiene que ver con tratar de comprender a la política económica como un todo. Y la política económica está de alguna manera subcategorizada en tres: política monetaria, que es llevada adelante por el Banco Central; política fiscal, que es llevada adelante por el Poder Ejecutivo, el Gobierno, en líneas generales, con aval del Poder Legislativo; y la política cambiaria, que también es llevada adelante por el Banco Central y tiene que ver con la definición de tipos de cambios, etc. El jueves pasado vimos política monetaria. Me parece importante en esta oportunidad hacer un breve repaso de lo que es política monetaria para después sí... Hagamos para poder entrar claramente a entender lo que significa la política fiscal. De hecho, cuando hablamos de política monetaria estamos hablando de lo que queda en el bolsillo también. Es básicamente de la política que lleva adelante el Banco Central en cuanto a la definición en la cantidad de dinero que hay circulando en la economía, la intervención en los mercados de cambio, para definir los tipos de interés. Ese tipo de cuestiones es la que define el Banco Central, los encajes, es decir, la cantidad de dinero que deben tener los bancos, que deben disponer los bancos como garantía de los créditos, de los créditos que tienen, etcétera. En líneas generales entendimos que este gobierno, la política monetaria de este gobierno, entiende que el problema central de la economía argentina tiene que ver justamente con la política que lleva adelante el Banco Central, con la cantidad de dinero que hay en la economía. Por poner un ejemplo, para recapitular un poquito, supongamos que solamente existan dos personas en una economía, usted y yo. Yo soy el oferente, tengo una lapicera para ofrecer y esta lapicera tiene un valor de 10 pesos. Y la quiero. Y usted la quiere. Si esta lapicera vale 10 pesos, solamente tendría que haber 10 pesos en la economía, suponiendo que no se puede interactuar con terceros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si usted dispone, por ejemplo, de 20 pesos, sucederá lo siguiente. Usted vendrá a comprar la lapicera esta y aún le restarían 10 pesos. Y con esos 10 pesos puede tomar tres acciones. La primera es venir a pedir más lapiceras, que ya no hay más. Había una sola y ya se la vendía a 10 pesos. Le quedó 10 pesos y con los 10 me pide más. Como yo no tengo más, voy a empezar a ejercer presión sobre el precio y automáticamente me doy cuenta del excedente y empiezo a subir el precio de la lapicera hasta llegar lo más cercano posible a 20 pesos. Eso es la famosa inflación, incremento generalizado del nivel de precios. La segunda alternativa es que en lugar de comprar bienes y servicios, intente comprar divisas, moneda extranjera, dólares, euros. ¿Me explico? Y en ese caso haría presión sobre el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque justamente demandaría un bien que es escaso y el precio comenzaría a subir, a menos que exista una oferta que pueda satisfacer esa demanda. La segunda alternativa es que se lo quede, que lo ahorre en esa moneda, pero requiere de un nivel de confianza muy elevado para que al tener dinero lo pueda ahorrar prestando a una tasa baja y de esa manera circulando un poco. Este es el razonamiento general del gobierno actual. Cree que lo que está sucediendo es que la inflación, que es el gran problema que quieren atacar, es generada por este excedente de pesos. Entonces el Banco Central en su política monetaria lo que hace es absorber pesos. ¿De qué manera? Pidiendo prestado a la población. ¿Cuáles son el objetivo de la emisión? Se pueden establecer bonos o letras, se adopta una medida a otra.
Entonces hasta acá está perfecto, el Banco Central entiende que hay más moneda y que por eso intenta absorber. ¿Cómo lo hace? Pidiendo prestado a los que tienen ese excedente y a cambio les ofrece una cantidad mayor de dinero en un tiempo determinado. Eso es la denominada tasa de interés, es decir, la diferencia que hay entre lo que el Banco Central devuelve y lo que percibe al momento de solicitar el crédito. Esa suba en la tasa de interés afecta el nivel de actividad económica. Esa es la consecuencia no deseada, si se quiere, de este tipo de políticas. ¿Por qué afecta al nivel de actividad? Porque la tasa de interés es inversamente proporcional al consumo y la inversión. Es decir, cuando más elevada es la tasa de interés, menor es el consumo y la inversión. Funcionan al revés. Básicamente porque al que consume le cuesta más caro consumir y al que invierte le cuesta más caro hacerse del dinero para poder invertir, o en su defecto como costo de oportunidad porque se lo puede prestar al banco al Banco Central a una tasa más alta. El Banco Central lleva adelante una absorción de pesos, 100.000 millones en lo que va de gobierno, cambiemos, 100.000 millones de pesos que absorbió de la economía. Y la política fiscal... Claro, ¿cómo llegamos acá? Digamos? Claro, ¿cómo llegamos a la política fiscal? Porque la política fiscal en este caso si queremos que esto tenga coherencia, se orienten todos hacia un mismo objetivo, la política fiscal tiene que, de alguna manera, regularse según la política monetaria. ¿Qué es la política fiscal? En líneas generales, el presupuesto que ejecuta el Poder Ejecutivo con autorización del Poder Legislativo, con las salvedades de alguna que otra autorización de más, de menos, pero en definitiva es eso, es decir, ingresos menos egresos. Si los ingresos son mayores a los egresos, eso se denomina superávit fiscal, y si los ingresos son menores a los egresos, se llama déficit fiscal. Argentina estuvo en un periodo desde 2003 hasta 2008 aproximadamente con superávit fiscal, y a partir del 2008 empezó a tener déficit fiscal, es decir, que egresaba más de lo que ingresaba al Tesoro. ¿Cómo se financia ese déficit fiscal? A través de dos vías solamente. La primera es solicitando préstamos, ya sea en dólares, en pesos, en la moneda que fuera, pero solicita préstamos a los privados y esos pesos los vuelca a su actividad económica. O la segunda alternativa es solicitando al Banco Central que emita pesos y se los preste para que de esa manera pueda pagar. En este caso, como la política monetaria está centrada en reducir la cantidad de pesos, no tendría ningún sentido que la política fiscal se financie con emisión del Banco Central, porque sería como un círculo vicioso. El Banco Central los pide a una tasa alta, se los presta al gobierno y el gobierno los vuelve a gastar y se forma un círculo vicioso de nunca parar. Entonces la política fiscal tiene que estar atada a la actividad de la política monetaria. La política monetaria, el Banco Central decidió reducir pesos, y la política fiscal, el gobierno tiene que acoplarse a eso. Todavía en lo que va de gobierno no tenemos análisis de universidades o de organismos oficiales que expliquen concretamente cuál es el sentido de la política fiscal hoy, si es expansiva, si es contractiva, es decir, si tiende a aumentar o a reducir la actividad económica. Sin embargo, hay sí determinados indicios que nos pueden marcar el camino. Este es uno de ellos. La política fiscal, si queremos que tenga coherencia con lo que plantean, nunca puede financiarse con emisión del Banco Central, porque estaría contrariando la primera política. Entonces la única que nos queda es que la política fiscal se financie con créditos de terceros, no del Banco Central. Esos créditos de tercero tienen que ver con créditos hacia afuera, digo. Créditos hacia adentro, como lo que estamos viendo. La absorción del Banco Central es un crédito, solamente que pide a la población, absorbe y se los queda. El gobierno en ese caso sí, no puede pedir al Banco Central nuevamente. Tiene que pedir a los privados o tiene que pedir afuera. Argentina hoy tiene una restricción para solicitar créditos internacionales por el famoso fallo del juez Griesa, que bloqueó las cuentas argentinas y que no pueden ingresar divisas en concepto de préstamos a Argentina durante que esté vigente el juicio. Entonces, la política fiscal, dijimos, hoy tiene déficit fiscal, cerca de un 8%, había terminado el año anterior,
el 2014, el 2015 más o menos por ahí todavía no habían datos muy precisos, pero por ahí andaba cerca de un 8% sobre el Producto Bruto Y Interno. esta cuestión, contador, ¿en qué impacta o cómo, de qué manera nosotros, digo, aquel que no entiende por ahí un poco de esta cuestión política económica en sí o la letra en sí, ¿en qué impacta en la sociedad, en el consumo propio, ¿no? Justamente, porque como para poder manejarnos. Perfecto. Justamente, la política fiscal tiene que ver con la actividad del Estado. Y si el Estado no tiene fondos con qué financiar su déficit, porque no puede pedir los prestados, porque tiene bloqueado hoy en dólares, entonces solamente puede pedir en pesos a los particulares. Si pide directamente va a competir con el Banco Central, y se los pide al Banco Central no tendría coherencia la primera. Entonces la única que queda es que reduzca esos ingresos, esos egresos. De hecho, en el corto plazo está 100% relativizada la política fiscal por sobre la monetaria, 100%. El gobierno en este momento no tiene actividad intensa, no está invirtiendo, las obras están paradas, las obras, las inversiones públicas, acueducto, gasoducto, todas esas inversiones acá en Chaco están muy frenadas. Las empresas de corralones que venden materiales de construcción están notando una disminución en la actividad económica. Los privados, las empresas empiezan a sentir una reducción en la demanda precisamente por la disminución de la actividad del Estado. El Estado está reduciendo personas. Eso implica menor gasto. Esa gente no consume después, no va a solicitar bienes y servicios. No se hace el círculo que hace la economía. No se hace el círculo. Del consumo, oferta, demanda, lo que tengo, gasto. Hoy hablábamos fuera del aire, para contarles también a usted que está en casa, y Ariel también, si querés participar de esta charla de aprendizaje, porque todos estamos aprendiendo de qué se trata la economía, o por lo menos queremos intentarlo, claro, ¿no? Déjame completar esto. Ahora, esta actividad fiscal, entiendo yo, que no es el objetivo de la cuestión. A nadie le gusta esto, si se quiere, es la consecuencia no deseada de lo primero. ¿Cuál sería la solución? Por eso dije que en el corto plazo está relativizada la política monetaria, porque solamente puede usar pesos. No puede usar moneda extranjera, porque no puede solicitar crédito, a menos que incremente las exportaciones argentinas de manera tal de que ingresen muchas divisas, que en el corto plazo no está pasando. Entonces la política fiscal está relativizada. Pero en caso de que el fallo con el conflicto con fondos buitres se solucione pronto, después de eso el gobierno puede salir a solicitar créditos al exterior y de esa manera financiar su déficit fiscal hasta que logre reducirlo y si se quiere, de esa manera generar la contracción que busca para que la economía vuelva a crecer. Es una medida riesgosa porque no puede estar mucho tiempo la actividad económica cayendo de esa manera. De hecho, desde el ministro de Economía dijo que espera crecimiento recién para el segundo semestre. En el primer semestre habrá caída en el nivel de actividad. Si es que esto se logra y el gobierno puede financiar el faltante de actividad, el faltante de dinero que tiene con créditos externos, en ese caso es posible que la actividad se vuelva a recuperar, porque el gobierno empezará a invertir, por ejemplo, reactivará las obras públicas, reactivará y podrá hacerlo. Y de esa manera se recompone la actividad, pero es de que lo tiene que hacer rápido, si no mucho tiempo cayendo, la confianza se desmorona y sucede todas estas cosas, porque todo esto sucede porque en definitiva no hay confianza plena en la actividad. Caso contrario, la gente que tiene excedente de pesos no tendría necesidad de ir o hacia una moneda o hacia bienes y servicios. Podría quedárselos y prestárselos a una tasa baja al gobierno, a los bancos, a los particulares para inversión y todo funcionaría normal. Pero como no hay confianza, justamente no lo guardan en pesos, sino que intentan guardarlo en moneda extranjera o comprando bienes. ¿Me explico? Sí. Si la confianza se recupera también, es decir, este kit de política monetaria y fiscal en el corto plazo está haciendo que la actividad se desplome. Estamos en una meseta, no se mueve, está ahí, y está esperando cayendo, los resultados. Sí. Esta cuestión de inversión, de hecho escuchábamos en el Congreso cuando daba su discurso en la apertura de sesión legislativa, mandar este proyecto que tiene que ver justamente por esta cuestión de la letra chica, para saber cuánto es el porcentaje que podemos nosotros en cuanto a la Argentina, poder hacer esta inversión o pedir el crédito de la cual explicabas a vos. En el sentido más común, ¿no? En el de la casa, ¿de qué otra manera podemos dar el ejemplo
para que entendamos un poco y que impacte menos. A ver, ¿de qué manera ¿Dónde lo vemos esto? ¿En precios, por ejemplo? ¿Precios de consumo? La política fiscal, toda esta política se va en el primer gran objetivo es que justamente afecte precios. Digamos, la política, el Banco Central está absorbiendo pesos porque quiere quitar presión sobre el tipo de cambio o sobre el tipo de interés. Porque el tipo de interés es el que frena la actividad económica y el tipo de cambio es lo que genera indirectamente inflación de costos. Porque todos los importadores, al tener que pagar sus bienes importados que lo utilizan para producir a un tipo de cambio más alto, es una inflación de costos. Y en caso de que ese excedente se destine directamente a consumir bienes, en este caso estamos en una inflación de demanda, es decir, hay mayor consumo que oferta, mayor demanda que oferta, perdón. Entonces, todo esto sí se va a ver, va a afectar al nivel de precio. En teoría, imagínense si la actividad sigue desplomándose, en un tiempo la gente no va a tener con qué consumir y los empresarios no van a tener la confianza de subir los precios como lo vienen haciendo porque no van a saber si lo venden. Entonces frenan la inflación de manera inmediata. Ahora, depende de con qué velocidad se salga de este problema y se recupere la confianza, puede ser catastrófico. Imagínense 8 o 9 meses cayendo como lo viene haciendo y evidentemente se va a perder la confianza y ahí sí se vendrá un problema mayor. O sea, tiene que de alguna otra manera solucionarlo rápidamente. Tiene que recuperar la confianza rápido y que la gente que realmente tiene ahorros, que empieza a ofrecer los dólares. Existe una gran cantidad de ahorros en dólares que se consideran que está dentro de Argentina. AFIP publica todo, creo que cada 3 meses o 6, un informe donde hace el cálculo de cuántos dólares están ahorrados de manera fuera del circuito legal, si se quiere, en la Argentina. Los deben tener debajo del colchón. Lo tienen guardados. Si genera la confianza suficiente como para que esos dólares empiecen a ofrecer, a demandar pesos y a generar la actividad, se recupera rápido. Si no lo consigue, estamos en problema, que es lo que hasta hoy vemos que está costando. De todas formas, muy poco tiempo, 3 meses. Se puede esperar un poquito más, pero así como viene este combo, no puede esperar mucho. Bien. Contador, ¿cuál es la próxima clase que tenemos de economía? No lo digas de esa manera. Bueno, de alguna manera estamos aprendiendo. No lo digas de esa manera. La próxima vas a decir, señor, no. Política cambiaria. Profesor, política cambiaria. Exactamente. Política cambiaria que también es llevada adelante por el Banco Central y tiene que ver con la definición del tipo de cambio, justamente. El valor de las divisas, dólares, reales, euros, tiene que ver con eso. Y de qué manera, pues se llama política cambiaria, afecta al comercio con el exterior. Un tipo de cambio más alto, de pronto oprime la demanda de los argentinos por comprar en el exterior porque lo hace más caro y también importar, está claro que también importar insumos para producción sale más caro, esa es la consecuencia no deseada, pero un tipo de cambio más alto hace más caro el exterior y por lo tanto la gente consume menos en el exterior y hace nuestros productos más baratos para los residentes que están fuera del país, que operan con otra moneda. Perfecto. Eso, materia entonces pendiente para empezar a estudiar lo que tenga que ver con política cambiaria. Gracias, como todos los jueves. Muchas gracias. Esperamos cada jueves que sigamos aprendiendo. Hacemos una pausa y al regreso más información. Quédese ahí que tenemos más noticias que contarles.